Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast El futuro del trabajo, un podcast en el que exploramos las tendencias del mundo del trabajo y de la gestión de personas en las organizaciones. Hoy vamos a hablar de un tema que sabemos que ocupa y preocupa a muchísimas organizaciones, y es el liderazgo. Para abordar este tema, hoy estamos Santi García. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás? Hoy estamos en Petit Comité, ¿eh? Sí, y yo mismo, exacto. Y vamos para abordarlo, vamos a hacer un poco este rol de entrevistador e entrevistado, que queremos que tenga una lógica. Ya veremos cómo acabamos, porque seguramente que acabamos hablando los dos y se nos puede girar el rol en algún momento. Pero sí que lo que queremos abordar sobre todo son los datos que creemos que son más relevantes del estudio que hemos realizado sobre la evolución de los comportamientos de liderazgo en las empresas españolas 2023-2025. Y para ello, pues bueno, yo creo que lo primero es, Santi, que cuentes a nuestros oyentes un poco por qué decidimos hacer este estudio. Bueno, pues nada, un placer estar aquí ahora en este papel raro, ¿no? de entrevistado, cuando normalmente los dos hacemos de entrevistadores, pero como tú decías, a ver cómo acaba esta entrevista, esta conversación, ¿no? Creo que también es un experimento interesante. Bueno, bromas aparte, contestando a tu pregunta, este estudio, la idea de hacer este sondeo, nace a partir de otro sondeo, de un sondeo que hacemos regularmente en Future for Work Institute, en el que tratamos de investigar cuáles son las prioridades estratégicas en materia de gestión de personas de las empresas, ¿no? Entonces, una vez al año, normalmente pues entre los meses de junio y julio, les lanzamos a los miembros de nuestra comunidad, y no solamente a los miembros de nuestra comunidad, un cuestionario en el que les preguntamos pues básicamente por dos cosas, ¿no? Por cuáles son sus prioridades para el año en curso, ¿no? Pues ahora, cuando lo lancemos en verano, cuáles son sus prioridades para 2023 y cuáles son sus prioridades o cuáles anticipa que van a ser sus prioridades en este campo el año siguiente, ¿no? En este caso sería el 2024. Entonces, cuando hicimos este ejercicio el verano pasado, el verano de 2022, vimos que el liderazgo, el tema del liderazgo, era uno de los aspectos, una de las dimensiones de la gestión de personas, junto con lo que sería la gestión del talento y el potencial, la adquisición de talento, cultura y valores y experiencia del empleado, era uno de los aspectos que salía más destacado. Era quizá el aspecto que más empresas, digamos, uno de los tres aspectos que más empresas mencionaban entre sus prioridades estratégicas para el año 22, y uno de los dos aspectos que más mencionaban para el año 2023. Es decir, era un tema en el que había interés, y además ese interés era un interés creciente. Entonces, ese dato nos hizo recordar otro dato de un sondeo, bueno, no un sondeo, sino un ejercicio que habíamos hecho en 2020, ya un ejercicio interno entre únicamente las empresas miembros de la comunidad de Future for Work Institute, en el que, entre otros aspectos del liderazgo y del rol de los managers en las organizaciones, reflexionábamos sobre las tendencias que más influían en la evolución del liderazgo, ¿no? Entonces veíamos que, bueno, pues que realmente había una serie de cuestiones de contexto, ¿no? De cambios en el entorno que hacían relevante este tema del liderazgo. Por ejemplo, la evolución de la cultura organizativa y valores, ¿no? Muchas empresas se enfrentaban a la necesidad de hacer cambios, ¿no? o de evolucionar de alguna manera desde la perspectiva de su cultura, y eso, bueno, pues les planteaba desafíos desde la perspectiva de los comportamientos que debían de jugar a sus líderes. Lo mismo la propia incertidumbre y complejidad del entorno, ¿no? Nuevos desafíos, un entorno mucho más
turbulento, bueno, pues ahí igual necesitamos managers capaces de funcionar de otra manera. Y luego, pues en tercer lugar, empatados, pues teníamos todo el tema de las nuevas formas de trabajar, nuevas estructuras, nuevas formas de organización, etcétera, y las nuevas sensibilidades y valores sociales, ¿no? Cosas que tenían que ver con cómo las personas veían su trabajo, sus carreras, la relación con sus organizaciones, etcétera, ¿no? Que Santi, yo lo que este segundo estudio que comenta Santi era de 2020, o sea que lo hicimos Correcto. internamente dentro de la pandemia, pero yo creo que es especialmente relevante los dos últimos que has comentado, ¿no? Sí, O sea, el cómo sí. al final, quizás en 2020 no éramos capaces de anticipar cómo iban a cambiar las formas de trabajar, incluso las sensibilidades y valores sociales, y probablemente si hoy hiciésemos esta misma pregunta, seguramente estas dos variables podrían estar por encima de ese entorno complejo y la evolución cultural, ¿no? Porque al final han sido transformaciones que se han ido haciendo, ¿no? Durante Claro. estos 2-3 años, ¿no? No, además, aquí es interesante también que estas 4 variables en concreto no son variables independientes, son variables Claro, que realmente están muy relacionadas unas con las otras, ¿no? Estamos hablando de un entorno más complejo, incierto. Esto es lo que totalmente. hace a muchas empresas decidir que tienen que trabajar de otra manera, y para trabajar de esa otra manera pues necesitan evolucionar en su cultura, ¿no? La forma Claro. que funcionan internamente. Lo mismo con los valores sociales, ¿no? Muchas veces esa evolución de los valores sociales es causa y origen de esa complejidad del entorno al que se enfrentan las organizaciones. Es decir, que todo es un barullo Claro. muy, muy interesante. Sí, Tú ya sabes, Rafa, que nosotros siempre pues, damos mucho peso a decir, ojo con las interpretaciones simplistas, ¿no? Esto claro, no, realmente está totalmente. mucho más enredado de lo que pensamos, y estos Sí, números pues sí, sí. lo confirman, ¿no? Sí, y yo creo que, como muy bien decías, al final estos 4 grandes factores son dinámicos y están continuamente, y que el porcentaje mayor o menor de tendencia y de influencia sobre el liderazgo, pues bueno, yo creo que el número es lo de menos, ¿no? O No, sea, no, total. sino al final comprender que estos 4 factores o estas 4 tendencias vienen de fondo, vienen fuertes y siguen alterando y hacen más difícil este ejercicio del liderazgo, ¿no? Claro. Y estos eran datos del 2020, porque un año después, ¿no? Cuando, en 2021, que fue cuando se empezó a hablar, ¿no? De aquella la idea de la gran renuncia, el Great Resignation, de que la rotación voluntaria de las empresas pues empezaba a disparar, también nos llamó la atención, ¿no? Otros datos. En este caso encontrábamos en un artículo de los profesores Sul y Zweig, ¿no? En el MIT Sloan Management Review, donde a partir de datos de Glassdoor identificaban cuáles eran aquellos aspectos que eran mejores predictores de la rotación, ¿no? De las personas en las organizaciones, qué es lo que llevaba a la gente a abandonar sus trabajos. Y además lo hacía en comparativa con el poder, ¿no? que tenía, digamos, la insatisfacción con la retribución, ¿no? Que es el factor típico. Entonces, encontrábamos que había factores que tenían más peso en la decisión de las personas que la retribución, aunque evidentemente no son factores que juegan solos, de nuevo, ¿no? Sino que juegan en combinación con otros. Pero cuando veíamos cuáles eran esos factores, pues de nuevo eran factores que apuntaban mucho a los líderes, ¿no? Al comportamiento de los líderes en las organizaciones. Por ejemplo, el factor individual, ¿no? Que veíamos que pesaba más en esas decisiones de abandonar una compañía, pues estaba una cultura corporativa tóxica, ¿no? Una cultura corporativa tóxica era prácticamente lo que más hace que la gente se vaya, que no quiere decir que más gente se vaya por ese motivo, ¿no? Sino que es el factor que más fuerza ejerce. Y cuando entramos, ¿no? En cuáles son los factores que predicen una cultura tóxica, pues ahí vemos que el liderazgo es el número 1, ¿no? El liderazgo, más luego otra serie de temas que, caray, ¿no? Que también está en manos de los líderes, ¿no? La ambigüedad del rol, la falta de empoderamiento, la carga de trabajo, conflictos en los roles, etcétera, etcétera, ¿no?
Ujú. Claro, al final, algo que estaba sucediendo, ¿no? Cuando empezamos a reflexionar sobre este estudio, es que al final el líder tiene un impacto muy grande sobre lo que pasa a sus equipos, ¿no? Y entiendo Ujú. que relacionado con esto, pues seguramente eh, podríamos encontrar algo más, ¿no? Sí, 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 seguro. Si miramos aquí, digamos, a esos predictores, ¿no? Claro. De la rotación voluntaria, pues también nos encontramos otros temas, como por ejemplo la falta de reconocimiento del desempeño de los trabajadores. También está en manos clarísimamente de los líderes, ¿no? Es decir, estaban pasando muchas cosas, ¿no? En las empresas se enfrentaban a muchos desafíos que lo que estaban haciendo era evidenciar la necesidad de repensar el comportamiento que tenían en las organizaciones, pues los managers, los directivos, los líderes en general. Y si por si fueran pocos ingredientes, pues a esto había que sumar otra observación que nos llamó bastante la atención en su momento, que era que, bueno, cuando veíamos cuáles eran los grupos o las categorías profesionales donde más estaba creciendo el empleo en España entre el año 2019 y el año 2022, pues una de las categorías profesionales donde el empleo estaba creciendo más proporcionalmente era entre directivos, ¿no? Entre directores y gerentes. Entonces, las empresas están contratando más directivos, pero al mismo tiempo necesitan otro perfil de líderes para hacer frente a esos retos. Bueno, pues ¿por qué no investigar esto un poco, ¿no? Esto es un poco lo que nos llevó a esa idea de vamos a hacer este sondeo. Claro, yo creo también que aquí, Santi, lo que era importante es que, sobre todo, lo que más crecía era los directivos y también los técnicos profesionales. O sea, que Sí, también. realmente estaban evolucionando los trabajos más cualificados, estaban creciendo mucho más rápido que el resto de profesionales, ¿no? En general, en nuestro país, ¿no? Sí, Yo creo sí. que ese es, pues bueno, un tema que probablemente pues, era importante, que nos estaba llamando la atención. Y además yo creo que el factor de también y las conversaciones que teníamos con clientes, con profesionales con los que hablamos casi todos los días, pues bueno, también había este run run, Mm. ¿no? Que igual no teníamos tantos datos y evidencias, pero que también el tema del liderazgo, pues bueno, se veía que sería bueno tener un poco más de visión a largo plazo. Y para tener un poco este esquema de análisis y de lo que se estudió en este trabajo, Santi, ¿cuál era el modelo de análisis que planteamos para hacer esto? Bueno, eso también es interesante, ¿no? Porque, claro, al final queríamos hacer un sondeo sencillo, ¿no? Porque tú te puedes liar a preguntar mil cosas sobre liderazgo y ostras, pues puedes hacer un cuestionario casi interminable, ¿no? Pero aquí lo que queríamos era, a ver, siendo conscientes, pues también, ¿no? De lo complicada que es la agenda de las personas pues, a las que dirigíamos este sondeo, pues queríamos hacer algo muy sencillo, pero que al mismo tiempo nos permitiera sacar perspectivas interesantes, nos pudiera ayudar a plantear hipótesis, a formularnos preguntas, ¿no? Cosas que nos pudiera ayudar a la reflexión. Entonces lo que hicimos fue un modelo pues realmente bastante sencillo, ¿no? De hecho, el cuestionario, aparte pues, de algunas preguntas más de carácter demográfico, ¿no? Para poder segmentar, segmentar a la muestra y ver si había diferencias en función de diferentes características de las personas que respondían, el cuestionario se limitaba a 4 preguntas. Entonces, por un lado, las 2 primeras tenían que ver con lo que las empresas nos decían que eran los comportamientos que más demandaban de sus líderes. Y esto desde 2 perspectivas, ¿no? O sea, la primera era cuáles son los comportamientos que más demandáis de vuestros líderes hoy. En este caso, pues a finales de 2022 es cuando recogimos los datos. Y la segunda pregunta era cuáles anticipáis que son los comportamientos de liderazgo que más vais a demandar de vuestros líderes en el año 2020.
tampoco queríamos alargar mucho, ¿no? La diferencia temporal para ir a cosas pues, que realmente fueran anticipables, ¿no? por las personas que estaban contestando. Entonces, estas serían las dos primeras preguntas. Luego, claro, esto es la demanda, pero que, digamos, que una empresa busque líderes con unas ciertas características o busque unas ciertas características en sus líderes, no quiere decir que esos líderes posean ya esas características, ¿no? Se comporten de esa manera. Entonces, la tercera pregunta pues iba en ese sentido, ¿no? A investigar cómo las profesionales de recursos humanos que contestaban a nuestro sondeo valoraban los comportamientos actuales de sus líderes, ¿no? Y luego había una cuarta pregunta que la hacíamos con una intención pues, clara, ¿no? Que tenía que ver con la dificultad que las personas que contestaban a nuestro cuestionario entendían que tenía el desarrollo de los diferentes comportamientos de liderazgo analizado, ¿no? Es decir, nosotros, si al principio preguntábamos, oye, ¿qué es lo que pedís de vuestros líderes? Las dos primeras preguntas, hoy y mañana. Luego preguntábamos, ¿cómo valoráis esos comportamientos actualmente entre vuestros líderes? De manera que ya podíamos tener un gap. La cuarta pregunta se refería a, oye, ¿y qué dificultad anticipáis que vais a tener para cubrir ese gap a través de acciones de desarrollo? Porque evidentemente, pues siempre cuando hay un gap de capacidades, y lo sabemos, hay dos vías fundamentales para cubrirlo, ¿no? Uno es, oye, pues voy a trabajar con la gente que ya tengo para desarrollar esas capacidades que me faltan. Otra vía es, voy a buscar esas capacidades al mercado, ¿no? Pero bueno, nosotros queríamos tener un poco la estructura completa. Esto en cuanto al esquema, ¿no? Y luego, cuando diseñamos ese modelo de análisis, otro tema que nos preocupaba era, oye, ¿y sobre qué comportamientos vamos a preguntar, ¿no? ¿Cuál va a ser el objeto de análisis? Entonces, ahí Sí, tampoco nos complicamos demasiado claro. y No, lo que hicimos porque, fue, claro, Santi, perdona, ahí Rafa. no, ahí, claro, cuando te pones y te metes en el terreno del liderazgo, pues bueno, es bastante difícil tomar decisiones sobre Totalmente, de qué estamos hablando cuando estamos claro, hablando de liderazgo, ¿no? claro. Y te anticipo, te he frenado un poco, pero sí que yo creo que esta era una reflexión que yo creo que para los oyentes también creo que es interesante compartir que cuando te pones a ver cómo vas a evaluar el liderazgo, pues no es nada fácil, ¿no? Porque pues bueno, hay muchas consultoras que trabajan con muchos modelos que quieren comercializar. También hay mucha investigación e investigación parcial con distintos modelos para distintos objetivos. Y aquí al final, ¿qué modelo elegimos, Santi? Pues mira, Rafa, aquí nos volvimos a los básicos, ¿no? Entonces, en vez de complicarnos mucho con cualquiera de los tropecientos modelos de liderazgo que hay en el mercado, lo que utilizamos como referencia pues, fue un modelo de base empírica, que es el modelo que desarrolló en 2012 Gary Jukel, y que es un modelo muy interesante por varias cuestiones, ¿no? La primera es que es un modelo, primero, que en lo que se fija es en los comportamientos que correlacionan mejor con la efectividad de los equipos. Es decir, no son los comportamientos de liderazgo que motivan más a la gente o que la ponen más contenta, sino, oye, correlación, efectividad, comportamientos. Y luego que esos comportamientos concretos son el resultado de una revisión sistemática de la literatura sobre liderazgo y efectividad de los equipos que se extiende, pues se ha investigado casi 50 años de literatura. O sea, que el número de evidencias que se han tenido en cuenta para construir esa taxonomía, pues es importante. Entonces, es una taxonomía ha evolucionado con el tiempo, ¿no? También es verdad, pero digamos, la última versión, estamos hablando de una taxonomía que comprende 15 comportamientos individuales que a su vez se agrupan como en 4 metacomportamientos, ¿no? O sea, una serie de comportamientos pues, más orientados a la tarea, a la operación,
otros comportamientos más orientados a las relaciones interpersonales, unos comportamientos, digamos, relacionados o orientados con la transformación y el cambio, y una última categoría de comportamientos orientados a lo que Jekyll llama el liderazgo exterior, las relaciones, ¿no? Pues con otra serie de actores o de stakeholders que están más allá de la frontera de la organización. Claro, y en relación con esta taxonomía, Santi, ¿qué preguntamos sobre las etiquetas para que, Claro, esto porque es sabes que interesante también. Sí, porque sí. realmente cuando se habla de liderazgo también hay muchísimas etiquetas donde Sí. cada empresa y cada persona casi interpreta de una manera diferente o tuvimos en cuenta algún otro factor a la hora de preguntar sobre los comportamientos del líder. Claro, claro, digamos que cada uno de estos comportamientos, ¿no? Que van agrupados en esos metacomportamientos en los que hablábamos antes, pues tiene un nombre, ¿no? Yo que le ha dado un título, un nombre, le ha puesto una etiqueta para identificarlo. Y eso ayuda mucho pues, a manejar la información, ¿no? Pues con una etiqueta pues realmente estás arrastrando un montón de significado. Lo que pasa es que, claro, a la hora de preguntar, bueno, se nos planteó esta duda. ¿Y qué preguntamos? Les ponemos aquí la lista de los títulos de comportamientos de Jekyll y que la gente los valore desde las 4 perspectivas que decíamos. ¿Qué problema puede suponer esto? Bueno, pues que al final lo que decías tú, ¿no? Que cada uno interprete esas etiquetas a su manera y no haya dos personas que las vean de la misma forma. Entonces lo que hicimos fue, aunque sí que es verdad que esto hacía el cuestionario un pelín más farragoso porque las personas tenían que leer más palabras, pues en vez de pedirle a las participantes que valoraran los comportamientos en base a esas etiquetas, les pedíamos que los valorasen en base a los descriptores, ¿no? A una descripción de cada uno de esos comportamientos, de manera que hay como menos margen a la interpretación de lo que se quiere decir con cada uno de esos comportamientos. O sea que, en resumen, al final se ponía una descripción Correcto. de un comportamiento y a partir Sí, de ahí se dejaba menos margen a la interpretación a la hora de decidir qué comportamientos elegías cuando respondías, ¿no? sí. Bueno, yo Sí, creo que, para que quienes nos escuchan claro, lo visualicen, pues que se imaginen, o sea, con lo que se enfrentaban los participantes en nuestro cuestionario era con una lista de 15 descripciones, una descripción por comportamiento, y respecto a esa lista les preguntábamos, oye, de estas, pues seleccióname aquellas que tú piensas que estás demandando más de tus líderes actualmente, ¿no? Por ejemplo. sí, por eso. O sea, y yo creo que sí que es interesante entender, pues bueno, toda esta parte introductoria para la parte que vamos a entrar ahora, ¿no? O sea, realmente vamos a entrar ya en harina y yo creo que nuestros oyentes, pues bueno, aquí hemos entrado un poco en la introducción, pero creemos que para nosotros es relevante entender bien esto porque al final es lo que nos va a ayudar a entender estos resultados, ¿no? Entonces, Mm. Santi, un poco por ir empezando, ¿cuáles fueron los resultados del sondeo? Lo primero, ¿de qué colectivo estamos hablando o cuál es la muestra que representaba este sondeo, ¿no? O los datos de este sondeo? Sí, 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 sí. Bueno, al final lo que conseguimos fue que respondiesen a nuestro cuestionario un total de 114 empresas, que no está mal, ¿no? Porque al final lo decimos siempre, nosotros no buscamos tanto hacer una representación exacta de la realidad del mercado, sino al final lo que queremos es tener unos datos que favorezcan la reflexión, favorezcan que nos formulemos preguntas al tipo de organizaciones con las que en general nosotros pues trabajamos, ¿no? Desde Future for Work Institute. Entonces, la muestra, en este sentido significativa, es una muestra en general pues de empresa grande. Podríamos, o sea, para que os hagáis una idea, pues más del 60%, ¿no? De la muestra corresponde a empresas de 1.000 empleados o más, ¿no? Lo que ya da una idea, y el 20% de ella pues es de empresas de más de 10.000 empleados. O sea, lo que estamos hablando sobre todo es una muestra pues, de empresas grandecitas. Y luego lo que hay es una diversidad muy grande desde la perspectiva de los sectores representados. Tenemos empresas de muy diferentes sectores, entre los que, pues si quieres,
destacaban 4, ¿no? Tampoco es Ujú. que, digamos que entre 4 sectores concentraban un poquito más de la mitad de la muestra, ¿no? Y esos 4 sectores eran tecnologías, información y telecomunicaciones, el sector industrial, digámoslo así, y esto aquí estamos hablando también de una categoría grande, banca y seguros, industria farmacéutica, ¿no? Esos 4 sectores eran los que acumulaban o los que representaban la mayoría de la muestra. O sea, yo viendo un poco ahora los resultados, o sea, y esos sectores, o sea, al final todos sectores o que están en total aceleración o en transformación, ¿no? O sea, al Sí. final, estos 4 al final representan, pues eso, sectores que realmente, pues la banca o el sector farmacéutico que están en transformación, en una transformación, incluso replanteamiento de negocio, incluso a ver cómo evolucionan estos propios sectores y qué acaban siendo. Incluso el sector industrial, que, a ver, hay cada industria y cada empresa es un mundo, pero sí que es verdad Total, total. que también, pues, y el papel, o sea, al final en los 4 el papel del líder, pues probablemente es muy determinante, ¿no? Sí, sí, sí. Igual, quizás más que en otros sectores, y yo creo que es interesante, ¿no? De cara a también Ujú. interpretar los resultados que tenemos, ¿no? O sea, al final, resumiendo, Sí, sí. empresas grandes y con sectores bastante generales, pero con una mayor representación de estos 4 sectores Mm. que comentaba Santi, ¿no? Entonces, Santi, ya una vez que sabemos esta muestra, ¿cuáles fueron los primeros resultados, los principales resultados que vimos a la hora de analizar los datos? Hombre, pues yo creo que son unos resultados que confirman mucho esto que tú señalabas, ¿no? Son unos resultados que están muy en línea con esa realidad de que muchas de las empresas que participaron en nuestro sondeo, pertenecen a sectores que están en proceso de transformación profunda, ¿no? Entonces, cuando nosotros preguntamos, ¿no?, a los participantes sobre cuáles son los comportamientos de liderazgo más demandados, pues nos encontrábamos, ¿no?, que tanto los comportamientos, si hacíamos el ranking, ¿no?, tanto desde la perspectiva de los comportamientos más demandados en el año 22 como desde la perspectiva de los comportamientos que anticipaban que demandarán más en el año 2025, los cuatro más mencionados, o mencionados por un mayor número de empresas, pues había 2 muy interesantes, muy relacionados precisamente con la transformación, ¿no? Uno que es alentar la innovación, ¿no? Pues que los líderes hablen de la importancia de la innovación y la flexibilidad, que fomenten el pensamiento innovador y nuevos enfoques para resolver problemas, que alienten y apoyen esfuerzos para desarrollar, pues eso, ¿no?, productos, servicios y procesos innovadores, y luego el de imaginar el cambio, ¿no? O sea, líderes, pues, que comuniquen una visión clara y atractiva de lo que se podría lograr, que vinculen esa visión a los valores de la organización, a los valores también de los miembros de la organización, que describan esos cambios con entusiasmo, con optimismo, ¿no? Un poco que movilicen a las personas, pues, hacia esa visión de cambio. O sea, Sí. serían como en el podio, ¿no? Estaría estos dos comportamientos que nos has hablado en lo más alto del podio, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Eh, O sea, la- digamos que en el podio de 2025 serían el primero y el segundo puestos, en este caso, en el podio 2025, ¿no? En el podio 2022 sí que es verdad que está entre los 4, pero está en otras en otro posiciones. lugar. Vale, Sí, ¿y cuáles le seguirían, ¿no? En el podio. ¿Quién sí. tendría la medalla de plata y el diploma olímpico, ¿no? Claro, Si nos claro, ponemos ya sí. con esta O sea, metáfora. digamos, oro sería alentar la innovación, plata sería imaginar el cambio, el bronce le correspondería al empoderamiento, ¿no? Bueno, que en el fondo también tiene que ver con los otros dos, ¿no? Porque cuando vemos que las empresas, pues, cambian sus formas de trabajar para responder con una mayor agilidad, ¿no?, a estos retos que se le plantea por los cambios que experimenta el entorno, pues muchas de ellas van a modelos basados en equipos mucho más autónomos, mucho más
empoderados, ¿no? Entonces, claro, esos modelos pues necesitan líderes pues, que se atrevan a empoderar, ¿no? Porque empoderar muchas veces es cuestión de atreverse, es dejar que las personas pues corran riesgo, dejar que las personas asuman responsabilidades, dejar que decidan, que metan la pata, ¿no? Que se equivoquen y que aprendan, ¿no? Supervisarles menos, ¿no? Claro, claro, a levantar un poco, ¿no? El aliento del cogote de las personas, que puedan hacer cosas sin que todo lo tenga que aprobar el manager, ¿no? O sea, las empresas necesitan velocidad, necesitan rapidez y necesitan eso, pues, estar formadas por personas adultas que funcionen como personas adultas, ¿no? Entonces, el empoderamiento ocuparía ese tercer escalón del podio. Y luego el cuarto ya lo ocuparía otro, que es dar apoyo, ¿no? Es decir, oye, pues que los líderes muestren preocupación por las necesidades de las personas individuales que forman sus equipos, ¿no? O sea, que les den el apoyo pues, en las situaciones quizá más estresantes a las que los miembros de los equipos se enfrentan hoy en día con más frecuencia, ¿no? Que expresen pues, la confianza de eso, de que son capaces de hacerlo. Y de nuevo, pues un tema muy relacionado con lo anterior que hablábamos, ¿no? Es verdad que aquí sí que hay un cambio que es interesante entre el podio 2025 y el podio 2022 y es que, del 2022 al 2025, aunque como decía antes, los 4 comportamientos que están arriba siguen siendo los mismos, pues ha habido un poco de cambio de posiciones, ¿no? La clasificación ha variado un poquito y sobre todo lo que nos llama la atención es cómo esos dos comportamientos relacionados con la transformación, como son alentar la innovación e imaginar el cambio, han superado a otros dos que se clasifican en esa categoría, en ese metacomportamiento de comportamientos de liderazgo asociados a las relaciones con personas, que son el empoderamiento y dar apoyo, ¿no? Ha habido un poco de cambio de prioridades. O sea, podríamos decir que lo que se les está pidiendo hoy a los líderes está más relacionado con ese apoyo a personas o está más enfocado ahí, ¿no? O estarían casi más arriba el tema este del empoderar y el dar apoyo, pero sin embargo, cuando pedimos que se les va a pedir dentro de un año y medio, o sea, ya no son ni 2 años, dentro de un año y medio, pues bueno, ya se anticipa que el tema del cambio pues va a ganar prioridad, ¿no? Sí, que a lo mejor una cosa está asociada con la otra, ¿no? Sí, O sea, a sí, medida claro. que vamos empoderando más, pues necesitan menos apoyo, Claro. ¿no? Es un poco el cómo lo dibujan las personas en la mente, ¿no? Claro. Pero en cualquier caso sí que es importante que dar apoyo sigue estando ahí, sigue Sí, sí, estando sí. en las 4 posiciones de cabeza, sigue siendo un tema importante, ¿no? En el fondo, si tuviéramos que resumir esto, podríamos decir que lo que están buscando las empresas son líderes que apoyen sus esfuerzos por transformarse y que lo hagan empoderando a sus líderes, pero estando ahí, ¿no? Dándoles el apoyo cuando es necesario. O sea, Claro. no son líderes que abdican simplemente, Ujú. ¿no? Sino que realmente también están ahí haciendo esa labor más facilitadora que nos indica ese Aquí comportamiento. es muy interesante, Santi, ahora al escucharte, o sea, a mí lo que me ha venido muy a la cabeza que al final ese dar apoyo y ese empoderar eh, y ese tipo con las definiciones de esos comportamientos tiene que ver mucho con un concepto del que nosotros también reivindicamos y comentamos mucho, ¿no? Que es esa seguridad psicológica, ¿no? O sea, Totalmente. al final, si tuviésemos dos componentes o dos comportamientos que estuviesen relacionados con la seguridad psicológica, probablemente sería ese dar apoyo, ese empoderamiento y ese alentar la innovación, ¿no? O sea, al final es comete errores sabiendo que estás en un lugar que no vas a tener consecuencias, Claro. pero haz cosas, o sea, y hay cosas Mm. que puedas aportar lo más que puedas, sabiendo que estás en un lugar donde se te va a apoyar y donde se te va a dejar que hagas todo lo que creas que sea bueno para la organización que tienes que hacer, ¿no? Sí, 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 clarísimamente son empresas que tienen claro de que es necesario que sucedan cosas Ujú. y que para que sucedan esas cosas, pues los líderes tienen que jugar ese papel orientado al cambio, Ujú. ese papel empoderador
Y oye, pues en el momento que es necesario también ese papel de soporte, de apoyo, ¿no? A las personas. Sí, sí. Bueno, el tiempo corre más Sí, la verdad es que va rápido. de lo que nos pensábamos en un principio. Yo creo que sí que, y por ir empezando a cerrar dos temas, ¿no? Yo creo que sería interesante que viésemos también cómo evoluciona la demanda y luego también la dificultad de conseguir estos dos o esta transición de lo que hacen hoy los líderes y lo que deberán Sí, hacer, ¿no? sí, Entonces, sí, Santi, si nos comentas un poco cómo evoluciona la demanda así sí, sí, en sí. grandes rasgos. Claro, aquí hay una cosa interesante, ¿no? Porque os he hablado, ¿no? De esos 4 comportamientos que están en los podios, ¿no? Están arriba de las clasificaciones, pero también es interesante ver otros comportamientos que, aunque no están en el podio, pues varían de manera importante, ¿no? Cuando tú comparas lo que las empresas nos están diciendo que demandan hoy de sus líderes, bueno, en este caso en 2022, y lo que anticipan que van a demandar en 2025, pues vemos que hay cambios importantes, ¿no? Entonces, si ordenásemos, ¿no?, esos comportamientos en función no tanto de los comportamientos a los que las empresas les prestan más atención, sino en función de los comportamientos que las empresas anticipan que su demanda va a variar más en esos tres años, pues es interesante ver que entre los que van a donde, digamos, la demanda va a aumentar más, pues tenemos esos dos que decíamos antes, ¿no? El alentar la innovación y el imaginar el cambio, pero luego también hay uno que a nosotros nos parece muy relevante, pues entre otras cosas por el tema al que nos dedicamos, que es todo lo que tiene que ver con monitorización del entorno externo, ¿no? De hecho, monitorización del entorno externo es el segundo comportamiento individual cuya demanda previsiblemente va a aumentar más de lo que se demanda hoy a lo que se va a demandar en el futuro. Y probablemente tiene que ver con eso que comentábamos antes, ¿no? De que estamos hablando de sectores, son muchos sectores, sí, pero la realidad que vivimos es así, que son sectores que están viviendo un momento de transformación muy profunda, ¿no? Entonces, pues claro, los líderes, una de las cosas que van a necesitar más es entender dónde están jugando, entender cuál es el campo de juego, las reglas de ese juego, y para eso sí, necesitan mirar hacia adentro, pero necesitan mirar mucho hacia afuera, necesitan entender el entorno. Entonces, para mí esto es es un cambio muy relevante. Y luego, por el otro lado de la clasificación, desde la perspectiva de los comportamientos cuya demanda va a descender más, por un lado señalaría que destaca que la mayor parte de esos descensos están concentrados en esa categoría de comportamientos de liderazgo orientados a las tareas, a las operaciones, ¿no? Monitorizar operaciones, resolver problemas, planificar, ¿no? Clarificar objetivos y expectativas, ¿no? Que parece que son menos relevantes cuando tú estás trabajando en un contexto de personas más empoderadas, más adultas, etcétera, ¿no? Esos se van muy a la izquierda. Ahí, de todas formas, sí que es verdad que nosotros siempre decimos, hombre, pues aquí ojo también con dejar de lado comportamientos que igual nos parezcan que están un poquito anticuados, porque pueden ser comportamientos muy relevantes. De hecho, el comportamiento concreto de clarificar, que tiene mucho que ver con el establecimiento de objetivos, de establecer los límites de las tareas y tal, ojo con abandonarlo así, ¿no? De salida, porque, por ejemplo, hay evidencias de que la productividad de los trabajadores del conocimiento, pues uno de los factores que influye más es tener objetivos claros, ¿no? O sea, que un poco que el campo de juego esté determinado. Y luego también señalar otro comportamiento que parece que se bate en retirada, que también nos parece relevante y que creo que también merecería una pensada, que es todo el tema del reconocimiento, que ya veíamos al principio, que influye mucho en que la gente abandone sus empresas. La gente no se siente reconocida, cambia de trabajo. Y aquí, pues, es el segundo comportamiento de liderazgo cuya demanda va a descender más previsiblemente
entre 2022 y 2025. En relación con esto, Santi, podríamos decir que cuidado que no se nos vaya la mano a la hora de empoderar, ¿no? O sea, que no todo... Claro, o sea, que todo, o sea, y que empoderar es muy bueno, pero que el reconocimiento esté en equilibrio también con el apoyo, ¿no? Y yo creo que en este mix de cómo manejamos todo esto y cómo se construyen las relaciones, pues quizás es algo que también hay que prestar atención. Y yo creo, y por añadir, ¿no? También por conversaciones que hemos tenido pues, con clientes y con profesionales, que mucha explicación de este descenso de las orientaciones o de los comportamientos orientados a tareas también están muy asociados con la llegada de la tecnología, ¿no? y el apoyo de los managers en la tecnología para hacer este tipo de tareas, ¿no? Claro. O sea, digamos que esta categoría de comportamientos de liderazgo sería, dentro de los comportamientos de liderazgo, la parte más automatizable, para entenderlo. O más soportada por máquinas, ¿no? También, sí. Llamémosle como queramos. Exacto. Sí. El eufemismo. Llamémoslo automatizable o soportado por máquinas. Muy bien. Pues nada, ya por acabar, yo creo que sí que es interesante, Santi, también bueno, preguntarte un poco sobre la dificultad de desarrollo, o sea, el nivel de desarrollo de los comportamientos y aquellos comportamientos que son más difíciles de desarrollar. Claro. Aquí, ¿qué es lo que vimos en los resultados? Aquí hay dos cosas y ya para cerrar, pues entiendo que el tiempo se nos está yendo de las manos, pero hay dos. Me gustaría comentar brevemente los resultados de las preguntas tercera y cuarta que formulamos en nuestro cuestionario, ¿no? La pregunta que hacíamos sobre el grado de desarrollo de esos comportamientos concretos en las empresas, en la actualidad, en el momento que hacíamos las preguntas, y el grado de dificultad que las personas encuestadas valoraban que tenía el desarrollo de esos comportamientos concretos, ¿no? Entonces, desde la primera de las perspectivas, desde la perspectiva de cuáles son los comportamientos que veían más y menos desarrollados entre sus líderes, pues ya había una cosa que nos llamaba la atención, ¿no? Y es que realmente los comportamientos que las empresas veían más desarrollados entre sus líderes, pues casi todos se correspondían a esa categoría de comportamientos orientados a las tareas, ¿no? Que hablábamos antes, que van a ser previsiblemente comportamientos que las empresas van a demandar cada vez menos. Y cuando preguntábamos por los comportamientos que veían como más desarrollados, pues precisamente lo que vemos es que o bien son los comportamientos que demandan y que van a demandar más, o que son los comportamientos que, aunque no van a ser los que van a demandar más en términos absolutos, van a ser los que van a tener una demanda más creciente, ¿no? Entre 2022 y 2025, como es este tema que hablábamos antes de la monitorización del entorno exterior. Entonces ahí, claro, esto ya es una primera señal de alarma, ¿no? Es decir, ostras, que voy a demandar aquellos comportamientos que tengo menos desarrollados en mis líderes. Y cuando a esto le añadimos la cuarta de las preguntas, que es, bueno, y ahora me los vas a clasificar en función de cuáles son más difíciles de desarrollar o más fáciles de desarrollar. Pues resulta que justo los comportamientos más demandados y menos desarrollados son al mismo tiempo los más difíciles de desarrollar. Con lo cual aquí, bueno, pues tenemos un desafío bastante importante. O sea, que por resumir, que nos enfrentamos hacia un mundo, una gestión del desarrollo del liderazgo, ¿no? En el que los comportamientos que se van a demandar más son más escasos y son más difíciles de desarrollar, ¿no? Sí, he entendido bien. Exacto. Se junta esos tres factores, esas tres realidades que lo que definen, pues, es una especie de tormenta perfecta, ¿no? Porque no nos olvidemos, las empresas tienen prisa, las empresas necesitan que sus líderes cambien pronto y, claro, cuando sus líderes resulta que no tienen esos comportamientos, no muestran esos comportamientos que las empresas que ven que son necesarios, pues hombre, pues sí, intentarán buscar fórmulas para desarrollar programas, para diseñar programas de desarrollo de liderazgo
más efectivos, ¿no? Pero también puede que estas dificultades para desarrollar esos comportamientos lo que lleve a esas empresas sea a buscar nuevos líderes en el mercado. Con lo cual, ahí también hay otra derivada para las empresas que ya tienen buenos líderes, que las hay muchas, y es que, que si tienen buenos líderes, mejor que los vayan cuidando, porque esta guerra por el talento, ¿no?, que llevamos viendo pues, durante tiempo, es muy posible que ahora se extienda también a las posiciones de management, de liderazgo, etcétera. Claro, porque quizás en los comportamientos de liderazgo y conforme lo vemos, probablemente el sector puede que sea menos relevante, ¿no? O sea, Sí, sí. cuando estamos hablando de esta perspectiva. Claro. Bueno, Santi, yo creo que no nos ha quedado un podcast que no está mal, que al final más o menos hemos mantenido. Yo creo que lo hemos cubierto todo, ¿no? Más o menos, Sí. hombre, una visión bastante general del tema. Sí. Y no he podido al final comentar algo, pero bueno, yo creo que hemos llegado y espero que a todas las personas que nos oyen en este podcast pues les haya parecido interesante y nada, simplemente daros las gracias a los que nos escucháis y esperemos que os haya sido de interés este podcast dedicado a un tema que creemos que es relevante y cada vez lo será más relevante probablemente. O sea que hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta aquí el episodio de hoy. Esperamos que te haya gustado. Para no perderte ninguno de estos episodios, recuerda suscribirte en tu plataforma preferida. Estamos en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, iVoox y muchas más. Además, para seguir informado sobre el futuro del trabajo, puedes seguirnos en las redes sociales y en nuestra web www.futureforwork.com. Hasta el próximo episodio.